Ya. Entonces vamos a empezar con eh, vamos a empezar con la última ayudantía de la materia, donde vamos a resolver modelos de examen de tipo final. Ya, ya. Entonces, la primera pregunta de este modelo dice, eh, es un modelo probabilístico binomial, pero no es como todos los modelos binomiales. Nos dice, en unas pruebas de alcoholemia se ha observado que el 5% de los conductores controlados dan positivo en la prueba y que el 10% de los conductores controlados no llevan puesto el cinturón de seguridad. También se ha observado que las dos infracciones son independientes. Un guardia de tráfico para 5 conductores al azar. Si tenemos en cuenta que el número de conductores es suficientemente importante como para estimar que la proporción de infractores no varía al hacer la selección, inciso A, determinar la probabilidad de que exactamente 3 conductores hayan cometido alguna de las dos infracciones. Ojo, aquí nos dice determinar la probabilidad de que exactamente 3 conductores hayan cometido alguna de las dos infracciones. Entonces tenemos que calcular la probabilidad de que sucedan esos dos eventos y que sucedan esos dos eventos va a ser nuestra P, es decir, va a ser nuestras probabilidades de éxito. Y con eso vamos a sacar Q, que es nuestras probabilidades de fracaso, que bien sabemos que Q es igual a 1 menos P. Entonces, ahí tienen que darse cuenta de que es un modelo binomial, pero que se tiene que calcular a partir de estos dos eventos. O sea, primeramente tenemos que utilizar probabilidad clásica y de ahí recién eh, resolver como si fuera un modelo binomial. El inciso B dice, determine la probabilidad de que al menos uno de los conductores controlados haya cometido alguna de las dos infracciones. Ya. Entonces, tenemos nuestros datos. Eh, Voy a denominar como la probabilidad de 0,05 a las pruebas de alcoholemia o sea, que salieron positivas. Entonces, la probabilidad de que sean positivas va a ser de 0,05 acá. La probabilidad de que sean positivas. La probabilidad de que sean positivas la voy a denominar así. Y la probabilidad de que en la prueba y que el 10% de los conductores controlados no lleven seguridad, que no lleven el cinturón de seguridad. Entonces eso yo lo denoté de esta manera. Ahora nos dice, si tenemos en cuenta que el número de conductores es suficientemente importante como para determinar que la proporción, entonces 5 conductores, un guardia de tráfico para 5 conductores al azar. Estos conductores al azar son o sea, se los puede notar como el número de experimentos totales que se van a realizar, es decir, va a ser nuestra N. 5 conductores al azar, eso va a ser nuestra N. Ahora, nos está diciendo también determinar la proporción de que exactamente 3 conductores hayan cometido alguna de las dos infracciones. No tenemos esa probabilidad, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar la probabilidad para eventos no excluyentes, porque son eventos independientes. Uno no va a depender del otro. Entonces utilizamos esta fórmula de acá y también vamos a utilizar esta de acá para hallar esta de acá, P y B. O sea, probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Y la probabilidad de A y B, bien dijimos que es independiente, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar esta de acá, donde solamente vamos a multiplicar los dos sucesos, ¿ya? Entonces, esa va a ser nuestra fórmula. La probabilidad de que resulte positivo y que no lleve cinturón de seguridad va a ser igual a la probabilidad de
la probabilidad de que resulte positivo más la probabilidad de que no lleve cinturón de seguridad, menos la probabilidad de la intersección, menos la probabilidad de la intersección. Ahora, esta intersección de acá la vamos a desglosar con esta de acá, que es para independientes, esta de acá. Entonces, la probabilidad de que resulten positivos en la prueba de alcoholemia es 0,05, más la probabilidad de que más la probabilidad de que no lleven cinturón de seguridad, que es 0,1 menos la intersección. Y como bien dijimos, esta intersección se va a desglosar como la probabilidad de que sean positivos por la probabilidad de que no lleven cinturón de seguridad, porque es para eventos independientes. Ahora, seguimos. Eso se desglosa como 0,05 más 0,1 menos 0,05 por 0,1. Y eso nos da una probabilidad de que sea, o sea, la probabilidad de que sean positivos, de que resulten positivos o no lleven cinturón de seguridad, va a ser igual a 0,145. Ahora ya tenemos nuestra P. Esta de 0,145 es nuestra probabilidad de éxito, porque en sí lo que nos está pidiendo es que tres conductores hayan, determinar la probabilidad de que exactamente tres conductores hayan cometido alguna de las dos infracciones. O sea, nuestro éxito es que, que los conductores hayan cometido alguna de las dos infracciones, o sea, esto que acabamos de calcular. Esto es P. Q va a ser igual a 1 menos 0,145. Entonces, esta es nuestra probabilidad de éxito. Y Q es 1 menos P. O sea, esto que les dije, 0,855. Esta es nuestra probabilidad de fracaso. Ahora sí ya podemos ver que es un modelo binomial común y corriente como todos los que hemos visto. Entonces, P es nuestra probabilidad de éxito, Q es nuestra probabilidad de fracaso y el inciso A nos dice determinar la probabilidad de que exactamente tres conductores hayan cometido alguna de las dos infracciones. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 3 y esa es la fórmula de binomial. Entonces, desglosando, sería probabilidad de que X sea igual a 3 va a ser igual a N, donde N es nuestra cantidad de experimentos a realizar, es decir, en este caso los conductores al azar, que son 5, combinado con X que va a valer 3, ¿cierto? Por P, que es nuestra probabilidad de éxito, que es 0,145 elevado a X, que es 3, por la probabilidad de fracaso, que es 0,855 elevado a 5 menos 3, que sería entonces 2. Y eso nos da una probabilidad de que cuando hayan tres conductores, de que tres conductores hayan cometido alguna de las dos infracciones, la probabilidad va a ser de 0,0223, redondeando. Ahora, el inciso B nos dice, determine la probabilidad de que al menos uno de los dos conductores controlados haya cometido alguna de las dos infracciones. Entonces, esta tablita que tienen acá la pueden usar para guiarse, esta de acá, para guiarse, o sea, estas son palabras claves que el enunciado les va a dar y para que no se chispen, las pueden usar. Acá nos dice al menos. Determine la probabilidad de que al menos uno de los conductores controlados haya cometido alguna de las dos infracciones. Eso quiere decir que mínimamente uno, o sea, puede ser uno, dos, ya, tres, cuatro, cinco, hasta esto de acá, hasta la cantidad de experimentos a realizar, que son cinco, hasta cinco. O bien puede ser lo contrario, ¿no es cierto? De que la probabilidad de que sea al menos uno va a ser igual a uno menos la probabilidad de que X sea igual a cero, ¿no es cierto? De esta manera, porque es más fácil calcularlo de esta forma. Entonces, la probabilidad de que sea mayor o igual a uno va a ser igual a uno menos la fórmula.
reemplazamos y nos daría esto. Entonces, uno menos la probabilidad de que X sea igual a cero. Entonces reemplazamos 5 combinatoria de 3. Acá es cero, ¿no? Ajá, ahí me equivoqué. 5 combinatoria de cero por 0,145 elevado a cero por Q elevado a N 5 menos X, que sería cero. A ver, eso nos daría 5 combinatoria de cero por 0,145 elevado a cero por Q, que sería 0,855. 0,855 elevado a 5. 5 combinatoria de cero por 0,145 elevado a cero por 0,855 elevado a 5. Sí, fue un error de taipeo nomás. El resultado está bien. El resultado está bien. Sería eso de ahí. Entonces sería la probabilidad de que al menos sea uno va a ser igual a uno menos 0,4569 y eso nos daría 0,543. ¿Ya? Ya. Siguiente pregunta del modelo uno, del modelo de examen. Es esta de acá. Dice, el tiempo necesario para que una ambulancia llegue a un centro sanitario se distribuye normalmente con una media de 17 minutos y una desviación estándar de 3 minutos. Calcula la probabilidad de que el tiempo de llegada esté entre 13 y 20 minutos. Este es un problema de distribución normal, ¿no es cierto? Porque nos está dando una media y nos está dando una desviación estándar. Entonces ahí ya se dan cuenta de que es un problema de distribución normal. Aquí tenemos nuestros datos. Aquí tenemos nuestros datos, ¿no es cierto? La media, la desviación. En el inciso A nos dice calcular la probabilidad de que el tiempo de llegada esté entre 13 y 21. Entonces vamos a utilizar esta ecuación de acá. Entonces, la probabilidad de que el tiempo de llegada esté entre 13 y 21, entonces esta de acá va a ser A y esta de acá va a ser B, ¿no es cierto? A y B. Esto va a ser igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual a B, que es 21, menos la media, que es 17, sobre la desviación estándar, que es 3, menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a A, que es 13, menos la media, que es 17, sobre la desviación estándar, que es 3. Haciendo operaciones, tenemos que nos da el mismo resultado, pero uno es positivo y otro es negativo. Entonces hay que utilizar las dos tablas, tanto para valores negativos como para valores positivos, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá, distribución normal estandarizada para valores negativos y positivos. Entonces, la probabilidad, tenemos este 1,33 y este menos 1,33. Entonces, ubicamos en esta columna de acá un dígito antes y después de la coma, que sería el 1,3. Y el el segundo dígito, o sea, el segundo dígito después de la coma, sería 3, ¿no es cierto? O, ajá, sería 3. Entonces, hacen la intersección entre 1,3 positivo y 0,03, y esta de acá es la probabilidad, 0,908. Entonces, ese 0,908 es este de acá. Y ahora para valores negativos, el mismo valor
es menos 1,3 y 0,03 y nos da 0,092. Es un valor más pequeñito todavía. Entonces, desglosando sería 0,908 menos 0,092. Entonces, la probabilidad de que X esté entre los valores de 13 y 21 es igual a 0,816. El inciso B nos decía, ¿cuál es la probabilidad cuál es la probabilidad de que el tiempo para que una ambulancia llegue sea menor de 10 minutos? Entonces, tenemos que utilizar la ecuación que nos dice menor o igual a A, donde A va a ser los 10 minutos. Entonces, A es 10 menos la media que es 17 y la desviación que es 3. Entonces, reemplazando o haciendo operaciones matemáticas nos da que la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 2,3. Entonces vamos a utilizar la tabla para valores negativos, que es esta de acá. Ya ubicamos acá un dígito antes y después de la coma, que sería el menos 2,3, y acá el segundo dígito, que sería el 0,03. Hacemos la intersección y nos da el 0,010. Ese 0,010 es directamente la respuesta, porque así es la fórmula, acá no se le resta nada. 0,010 sería la probabilidad de que x sea menor o igual a 10. Ya, siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos decía, o perdón, el siguiente inciso de esta misma pregunta decía, ¿cuánto tiempo se espera que tarde la ambulancia en llegar para que el tiempo de llegada sea superior al 5% de los tiempos de llegada mínimo? Entonces, este eh, 5% de los tiempos de llegada mínimo, para que el tiempo de llegada sea superior. Entonces, superior van a estar a este lado de acá y los inferiores van a estar a este lado de acá, ¿no es cierto? Entonces, como no venía la palabra mínimo primero, ese es el truco, ¿no es? Si viene la palabra mínimo primero, se le resta 1 menos el porcentaje que nos dé. Pero en este caso, y se trabajaría con ese, pero en este caso directamente se trabaja con el valor que nos está dando. Se trabaja con el valor que esté a este lado de acá, que comience desde la izquierda hasta el punto. Entonces con el 0,05. Este 5% lo llevamos a probabilidad y sería 0,05. Entonces aquí no había pierde. O sea, y este valor se puede interpretar como el valor máximo para que por debajo de él se encuentren el 0,05, no, sería el 5%. Acá sería el 5%, no el 0,05. Ya, ya. Entonces este punto se interpreta de esas dos maneras. El punto, como el valor máximo para que por debajo de él se encuentren el 5% de las muestras de mínimo tiempo de llegada, o dicho de otra manera, sería el valor mínimo para que por encima de él estén el 95% de las muestras de máximo tiempo de llegada. ¿No es cierto? Entonces utilizamos el 0,05. No había pierde en este problema. Entonces z va a ser igual a 0,05, que es un valor de probabilidad, ¿no es cierto? No es el que se encuentra en la columna y en la fila amarilla, es el que se encuentra en los recuadros blancos, ¿ya? De esta manera. Entonces, el valor de probabilidad es 0,05. Como vemos acá, podríamos ocupar el 0,051 o el 0,049, cualquiera de las dos. Solo la respuesta les va a variar por un centesimal, de hecho, ¿ya? Entonces, este 0,049 lo ubican y de ahí se van para arriba y para la izquierda. Entonces sería menos 1,6 más 0,05 nos daría menos 1,65, ¿no es cierto?
menos 1,65. Ahora, ese sí es nuestra variable estandarizada, donde la podemos reemplazar para hallar A, donde A va a ser igual a Z por la desviación típica o estándar más la media. A va a ser igual a menos 1,65 por la desviación típica, que es 3, más la media, que es 17, y eso nos da 12,05. ¿Ya? Eso. Ya, ahora sí, la siguiente pregunta dice, un lote de 40 microcomponentes, cada uno se denomina aceptable si no tiene más de 3 defectuosos. El procedimiento para muestrear un lote es la selección de 5 componentes al azar y rechazar el lote si se encuentran un componente defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre exactamente un defectuoso en la muestra si hay 3 defectuosos en el lote? Entonces, se dan cuenta de que este es un modelo hipergeométrico porque partimos de una población, algo total. De ahí se escoge una pequeña muestra para realizar un estudio y también nos dice que una cierta cantidad van a tener una característica, que en este caso es que sean defectuosos, ¿ya? Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre exactamente un defectuoso en la muestra si hay 3 defectuosos en el lote? Ya. Entonces, nos está pidiendo cuando x sea igual a 1, ¿no es cierto? La probabilidad de que x sea igual a 1, un defectuoso en el lote. Entonces, K es el número de elementos con cierta característica en N, es decir, 3. Combinatoria de X, que en este caso es 1, por N menos K, que es 40, menos 3 sería 37. Combinatoria de N menos X, nuestro N es 5. Acá dice que se escogen 5 componentes al azar de estos 40. Entonces, N es 5 y X es 1. Entonces sería 4. Y acá abajo es la población combinada por la muestra. Ajá. Entonces sería 40 combinatoria de 5. Esto de acá siempre se mantiene constante. N menos K igual se mantiene constante. Lo que varía es la X, ¿no es cierto? Y tienen que saber que estos números de acá, 3 más 37 me tienen que dar este de acá. Y 1 más 4 me tienen que dar este de acá. Entonces, la probabilidad de que se encuentre exactamente un defectuoso va a ser igual a 0,3011. Ya, la siguiente pregunta dice, la tabla muestra las calificaciones que obtuvieron los alumnos en la materia de física. Eh, nos dice, nos da una tabla con los intervalos reales de clase y frecuencia y nos dice determinar la media, mediana y moda e interpretar cada uno de los resultados encontrados. Después nos pide organizar la tabla en 3 intervalos de clase, de tal manera que el 30% esté en la primera clase, el 50% en la segunda clase y el resto en el tercer intervalo de clase, o sea, de lo que reste. O sea, 50 más 30 nos da 80, entonces en el tercer intervalo de clase va a haber el 20% de los datos, ¿no es cierto? Ya. Entonces comenzamos determinando la media, la mediana y la moda e interpretando los resultados encontrados. Entonces, la tabla nos da solamente los intervalos y las frecuencias absolutas. Ya. La tabla nos daba solamente las frecuencias absolutas y los intervalos. Entonces, a partir de eso, tenemos que construir lo que vayamos necesitando para hallar la media, la mediana y la moda. En este caso, para la media, lo que necesitamos es la, ¿qué se llama esto? ¿Qué se llamaba esto? El valor característico que representa a este intervalo, ¿no es cierto? Que es
0 más 25 entre 2 nos da 12,5. 25 más 50 nos da, dividido entre 2 nos da 37,5. 50 más 75 dividido entre 2 nos da esto de acá. 75 más 100 nos da este valor de acá. Estos valores son los valores que son representativos de cada uno de estos intervalos y son los que, con los que se tiene que trabajar siempre que hayan intervalos. Marcas de clase. Estas son las marcas de clase, ¿ya? Y las necesitamos para hallar la media, porque tenemos que multiplicar la frecuencia por la marca de clase correspondiente. Entonces, esta es la fórmula de la media, ¿no es cierto? Si se acuerdan todavía, n sub i por y sub i sobre la frecuencia total, es decir, la cantidad de datos. Entonces, la sumatoria de estos productos nos da 2375. 2375 lo dividimos entre la frecuencia total y eso nos da 47,5. Ahora, interpretándolo, sabemos que es la calificación promedio de los alumnos de la materia de física. Es la calificación promedio de los alumnos de la materia de física. Ya, eso. Ahora la mediana. La mediana es con esta fórmula de acá. Primero sería la posición, donde tenemos que dividir la frecuencia total entre 2. Segundo paso es ubicar nuestro n sub j y nuestro n sub j menos 1. Y finalmente aplicamos la fórmula para hallar la mediana. Entonces, el primer paso es dividir la cantidad total de datos entre 2. 50 entre 2 nos da 25. Ahora, cabe, resulta y acontece que ese dato se encuentra justamente em, en nuestra frecuencia relativa menor que. Esta frecuencia relativa menor que se consigue sumando de acá para abajo, ¿no es cierto? 10, acá es 10, 10 más 15 es 25, 25 más 20 nos da 45, 45 más 5 nos da 50. Entonces resulta que este 25 va a ser igual a nuestro n total sobre 2, 25. ¿Qué pasa cuando, si se dan cuenta, siempre eran diferentes estos tres datos, ¿no es cierto? Siempre eran diferentes y por lo tanto ocupábamos nuestra clase de interés se encontraba en N sub J. Directamente nos íbamos a esta clase de acá y aplicábamos fórmula. Pero acá no se puede hacer eso, porque nuestro N sub J menos 1 va a ser igual a nuestro N total sobre 2, ¿no es cierto? De esta forma, 25 es menor o igual a 25, es igual, ¿no es cierto? Entonces, se cumple que es igual a 25. Entonces, cuando se cumpla eso, la mediana va a ser igual al límite inferior de, de nuestro n total sobre 2, o sea, de 25. Entonces, nuestra mediana, o perdón, nuestro límite superior, y sub j es el límite superior, y sub j menos 1 es el límite inferior. Entonces, va a ser igual al límite superior de n sub j menos 1. Entonces va a ser igual a 50. Ahora bien, podrían también ocupar el límite inferior de n sub j, que es el mismo, ¿no es cierto? 50 y 50. Ahí se dan cuenta cuándo sería su mediana, es que se repite, el valor que se repite acá y acá, es el 50. Entonces, directamente ya sin aplicar esta fórmula, la mediana va a ser 50 para cuando se cumpla que nuestro n total sobre 2, que es 25, se encuentre acá, exactamente esté en uno de los valores de nuestra frecuencia relativa menor que. Entonces directamente su mediana es igual a 50, ¿ya? Eso se aplica también para los percentiles, los deciles y los cuantiles. Y en la moda igual se hace algo especial, ¿no es cierto? Ajá, ya. Determinar la media, mediana y moda. Ya hallamos la media, ya hallamos la mediana, ahora toca la moda. Entonces, la moda.
¿Qué es el valor que más se repite, ¿no es cierto? El primer paso es identificar la frecuencia más alta. La frecuencia más alta se trabaja con esta columna de acá. No es con la frecuencia relativa menor que, es con la frecuencia absoluta. Con esta tabla de acá ubicamos el valor más alto. ¿Cuál es el valor más alto? Es 20. Entonces, acá se va a encontrar nuestra moda. Esta de acá es nuestra clase modal o nuestro intervalo modal. Acá se va a encontrar, ¿no es cierto? Entonces, ya ubicamos nuestro n sub j que es 20. Ahora, D1, ¿cómo se halla? D1 es igual a NJ menos la frecuencia premodal y la frecuencia premodal. Entonces, nuestra frecuencia más alta, nuestra frecuencia modal le restamos nuestra frecuencia premodal. Es decir, este 20 de acá le restamos el 15 y hallamos D1. D1 es igual a 20 menos 15 es igual a 5. Y D2 es igual a la frecuencia más alta menos la frecuencia postmodal, que es decir, n sub j más 1. N sub j más 1 es la frecuencia postmodal. Entonces, sería este 20 menos 5, que sería 15. Y aplicamos la fórmula. 50 más 25. Acá, 50 es el límite inferior de nuestra clase modal. Entonces, el límite inferior de nuestra clase modal es 50. Entonces, 50 más la amplitud de clase, que es 25. Podemos ver que la amplitud de clase se resta, ¿no? El superior menos el inferior y nos da 25. Esa es la amplitud de clase y es constante para cada uno de estos intervalos. No siempre sucede eso, sobre todo cuando se construye una tabla a partir de otra. Ahí se puede notar que la amplitud de clase no es constante para cada intervalo, pero en este caso sí, digamos, ¿no? En estos casos donde se construye, generalmente nos pide que construyamos con una amplitud constante. Entonces la amplitud es de 25. Entonces 50 más 25 por D1, que es 5, sobre D1, que es 5, más D2, que es 15. Y eso nos da una moda de 56,25. Entonces, 56,25 es la calificación que más se repite de los alumnos de la materia de física. Así tienen que interpretar. Es la calificación que más se repite. Ya. Ahora el inciso B nos decía, se pide organizar la tabla en tres intervalos de clase de tal manera que el 30% esté en la primera clase, el 50% esté en la segunda clase y el resto en el tercer intervalo de clase. Entonces, a partir de nuestra tabla que hemos construido, tenemos que construir una desde cero, donde solamente estén tres intervalos de clase, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que achicar los intervalos y lo que nos interesa de construir una nueva tabla, o lo que le interesa a la ingeniera es los intervalos, el porcentaje y la frecuencia absoluta. Ya estos dos valores de acá son opcionales si los quieren hallar, pero van a perder tiempo en su examen. Pero lo más importante para construir una nueva tabla son estos de acá, los intervalos, el porcentaje y la frecuencia absoluta. Ahora, para empezar a construir, sabemos que vamos a partir desde nuestro intervalo, va a ser obviamente la variable mínima que va a ser 0. Ahora, va a ser desde 0 hasta el percentil 30 porque nos dice que en la primera clase van a estar el 30% de los datos. Entonces tenemos que hallar el percentil 30. Nuestro segundo intervalo va a comenzar desde el percentil 30 hasta el percentil 80. ¿Por qué? Porque se